Muy buenas. Hoy tenemos en el Club de los Poetas Muertos a una grandísima persona, excelente profesional, como es Melissa Álvarez Muñoz. Nos va a adentrar en el mundo del tinnitus. Y he de decir que para mí es todo un honor, contar contigo en nuestro programa, Melissa. Un placer muy grande el poder, el poder estar aquí en nuestro programa. A ti, Antonio, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy más que lista y dispuesta a compartir todo lo que sé para que todos estemos hablando el mismo idioma y conociendo un poco más sobre el tinnitus, que sé que a nivel no solo profesional, sino también del común, hay mucha desinformación. Entonces espero resolver todas las dudas. Efectivamente. De Melissa decir que fue una audióloga especialista en audiología, egresada de la Fundación Universitaria María Cano, con sólidas competencias y capacidades para la evaluación, diagnóstico e intervención de las alteraciones auditivas mediante exámenes auditivos básicos y especializados, la adaptación de ayudas auditivas no implantables y el manejo del acúfeno mediante terapia de reentrenamiento para el tinnitus y terapia de sonido condicional. Aparte, es experta en el conocimiento del desarrollo de programas para fortalecer la comunicación en individuos, instituciones y organizaciones a través del desarrollo de las habilidades comunicativas. Tiene habilidad para aplicar métodos y estrategias de gestión en el ámbito laboral, conocimiento para el diseño y ejecución de proyectos de investigación aplicados en fonoaudiología y audiología. Es colegiada del Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, CCF, socia activa de la Asociación Colombiana de Audiología, ASUAUDI. En cuanto a su experiencia laboral, tenemos que decir que actualmente trabaja como especialista en audiología, en el manejo de tinnitus, en la IPS, oigamos, donde presta los siguientes servicios: estudio y evaluación de la audición, análisis y selección de audífonos, programación, adaptación y control de estos o medición real del sonido, REM. También realizan tamizaje auditivo neonatal, pruebas de audiología básica, como son la audiometría tonal, audiometría campo libre, logaudiometría, imitancia acústica, acufenometría, prueba de función tubárica, test de trompa eh, patulosa, pruebas comportamentales, logaudiometría sensibilizada, eh, tinifograma, microaudiometría o WIT. Pruebas electrofisiológicas como son las autoemisiones acústicas, potenciales invocados auditivos, electrococleografía, WEMS, puede ser ocular o cervical, MLR, la, latencia media, P300, latencia tardía. También realiza terapia de reentrenamiento para tinnitus, terapia de sonido condicionado mediante restauración y elevación de la viscoelasticidad y electromotilidad, terapia de rehabilitación vestibular, terapias de lenguaje y habla, terapia foniátrica o de voz, terapia miofuncional y de ilusión, entrenamiento auditivo mediante terapia auditivo-verbal, evaluación y terapias de procesamiento auditivo central y protectores auditivos sobre medida.
También un trabajo exhaustivo interdisciplinario con especialistas en otología, otorrinolaringología, fonoaudiología, terapia ocupacional, pediatría y psicología. Vamos, tiene un trabajo alucinante, sinceramente. Muy completo, sí, Sonia. Sí, Eh, bueno, mm, quiero decirte que la verdad, la entrevista considero que es muy importante, sobre todo porque efectivamente, como tú bien dices, el tinnitus yo creo que es uno de los grandes desconocidos. Eh, o no se habla demasiado sobre él, o hay poco conocimiento, no sabré cómo decírtelo, o se le da demasiado poca importancia. No sé exactamente porque es cierto que en audiología, en otras cosas, sí hablamos mucho, pero concretamente del tinnitus, ¿no te parece que es importante darle, dar mayor información? sí. De hecho, antes de yo meterme en el mundo del tinnitus, cuando estaba realizando el pregrado, el conocimiento, la información que se tenía sobre el tinnitus era como si este fuese una enfermedad. En letras mayúsculas que ponían era que no tenía cura, pero no hablaban más de él, solo decían es un ruido en los oídos, no se cura y eso es todo. Em, en la pandemia, y exactamente hace ya 4 años, fue que con todo el tiempo libre que teníamos, decidí indagar más, estudiar más, me encontré pues con un curso maravilloso para manejar el tinnitus, conocí mucha gente que maneja el tinnitus y, y pues me di cuenta que somos muchos los que lo manejamos, pero que poco se habla de esto y que poco Claro, conocimiento se tiene sobre el manejo del tinnitus. Entonces, aprender, empaparme, tener no solo la historia del tinnitus, porque les contaré un pedacito sobre esto, y esto viene desde hace muchísimos años, y no tener el conocimiento o no saber o desinformarnos, porque también Internet y las redes sociales, aunque pueden ser un apoyo muy grande para unas cosas, a veces desinforman un montón. Entonces, como cambiar la mentalidad de las personas es como el trabajo más importante que nosotros tenemos, no solo el tratamiento del tinnitus, sino educar a todo el mundo sobre esto. claro. Pero bueno, antes de hablar propiamente del tinnitus, me gustaría empezar la entrevista preguntándote qué fue lo que te llevó a ti a estudiar fonoaudiología y a decir, quiero ser especialista en audiología concretamente. Bueno, yo tenía mucho interés por las carreras afines a la salud, pero aún no tenía claro qué quería hacer. Sé que no quería ser médico, no me llamaba la atención, me parece una profesión hermosa, muy, muy importante, obviamente, como todas las profesiones que existen, pero yo quería algo donde yo pudiese ayudar al paciente, pero tener un impacto en la calidad de vida de esa persona. Así que empecé a investigar qué profesiones existían y me encontré con fonoaudiología. Te voy a ser honesta, yo no tenía idea qué era la fonoaudiología, así que empecé a leer sobre esta, a ver sus campos de acción, qué hace un fonoaudiólogo, y me di cuenta que tenemos tanto para hacer, hacemos muchas cosas y somos muy infravalorados. Así que decidí aventurarme a estudiar fonoaudiología, y en el proceso di con docentes muy especiales, sobre todo cuando estaba en mis prácticas de hospitalización, donde ya me empaparon un poquito sobre la audiología. Honestamente, la audiología no me gustaba en la teoría. En la práctica me pareció espectacular. Entonces, en la práctica me enamoré, y finalizando, ya terminando mis estudios, ya me había graduado, me gané una beca para realizar la especialización, y con mucho miedo la hice,
porque era una relación de amores y odios, porque en la teoría, como te digo, yo no me llevo bien con la teoría, pero con la práctica, pero no sé, hubo fluidez. Tuve la suerte de contar con buenos docentes, afortunadamente, y de hecho ahorita trabajo con una de mis docentes que es de la especialización. Y bueno, en la especialización me di cuenta que esto era lo mío, esto es lo que me nace, esto es lo que me veo haciendo toda la vida, ayudar a las personas y más desde la parte auditiva me parece que es, no sé, hermoso. Me gusta mucho la profesión, devolverle un sentido tan importante a las personas como es no solo la audición, sino la calidad de vida. Entonces, yo estoy muy feliz de ser audióloga, la ejerzo con amor. Soy muy abierta con mis compañeras y colegas. Los que me conocen saben que yo no soy egoísta con el conocimiento y que no todos nacimos aprendidos. Yo también estuve ahí, donde no tenía idea de nada, donde me frustraba, donde no entendía muchas cosas y a veces en el camino hay poquitas personas que te dan la mano. Entonces, como para romper ese círculo vicioso de ya soy un especialista, ya pues si estás aprendiendo no te voy a ayudar. No, yo no soy así y así no trabajen conmigo, así no estén en la profesión, desde que yo pueda brindarles la mano y que noten que esta carrera es preciosa y que se debe hacer desde el amor, porque antes de pensar en qué tanto me va a brindar a nivel económico, porque hay muchas personas que estudian cosas pensando simplemente en a qué voy a nivel ganar de forma exacto, vean que esto es una profesión de amor y de mucho, ¿cómo se dice? Que no, a ver, para ponerlo como en palabras coloquiales, no podemos hacer las cosas a la ligera. Tenemos que tomarnos el tiempo porque en nuestras manos tenemos la salud auditiva de una persona y que si hacemos algo mal, esa persona va a sufrir consecuencias. Entonces no es una profesión donde solo presionamos botones, sino que tenemos toda la vida de una persona en nuestras manos, estamos haciendo un mapa con el cual van a trabajar otólogos, otorrinos, y nuestro trabajo debe ser muy bueno, de muy buena calidad. Entonces, para eso hay que seguir estudiando, hay que leer mucho, hay que aprender demasiado, hay que pensar mucho. Entonces, como que me gusta que la gente vea eso, que no es solo, sí, soy especialista en audiología y ya, no, es entender que tenemos una responsabilidad muy grande. efectivamente. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya sucedido como especialista en audiología, cuando ya comenzaste en la especialidad de audiología? Bueno, digamos que anécdotas hay muchas. Em, Una, una anécdota, vamos a hablar mucho ahorita en el tema, pues que estamos más centrados, que es el tinnitus. Les voy a contar una anécdota más relacionada al tinnitus. Fue realizando una consejería a una de mis pacientes. Yo en la consejería les explico qué es el tinnitus, qué es lo que vamos a realizar, a qué está enfocado el tratamiento. Y esta paciente era un poco creyente a lo que nosotros le estábamos brindando. Así que ella dejó de asistir a las terapias y empezó a ir a un montón de profesionales y a buscar cosas en internet para mejorar su tinnitus. Claro, Pasó un tiempo que yo no la volví a ver y no sé, habrán pasado 8 meses y regresó a mis manos y me dijo, yo la verdad, de todo lo que busqué, invertí porque invirtió dinero. claro, Eh, Ella estaba conmigo gracias a pues, la entidad prestadora de servicios de acá de Colombia, que es la EPS. em, y digamos que la terapia a ella no le salía costosa, pues porque venía dentro de su plan de salud. Pero ella decidió invertir un dinero en estos tratamientos que le ofrecían, en estos milagros que ofrecían en internet y me contó cuánto dinero derrochó, por decirlo así, y me dijo que estaba tan arrepentida que porque a pesar que al principio no tenía mucha fe, se dio cuenta que la única que tenía los pies en la tierra era yo. Entonces me dijo, volví a ti
Y me disculpo por irme porque fue necedad mía, fue terquedad, pero voy a seguir haciendo el tratamiento contigo porque siento que eres de todas las personas que he conocido la más honesta y veo que tú no me estás vendiendo algo por vender, sino que te preocupas por mi salud. Y es así, yo me preocupo por la salud de mis pacientes y se quedó en el tratamiento, egresó contenta, feliz y me dijo que cada vez que un médico le dijera que tenían que hacer algo iba a hacer caso y no se iba a poner de cerca a Mira, hacer lo que no era. por lo menos aprendió la lección. Aprendió la lección. A confiar en los profesionales de la salud. Sí, sí. Eso es lo más importante. Eh, y ya entrando en lo que es el tinnitus, ¿cómo podemos definir al tinnitus? El tinnitus es, aunque no lo creamos, yo creo que esto le va a impactar a más de uno, el tinnitus es un ruido fisiológico, es decir, todos los seres humanos tenemos tinnitus. Dentro de nuestro oído hay demasiadas estructuras, una de ellas llamada el nervio auditivo, que es el cual conecta nuestra cóclea, el caracol, el órgano de la audición, con nuestro cerebro. El nervio auditivo tiene un ruido eléctrico y este ruido eléctrico se define como tinnitus. Nuestro oído está formado completico para usar desde la semana 24 de gestación y desde entonces este ruido eléctrico está en nuestro organismo hasta el día de la muerte. La percepción del tinnitus es lo que no nos acompaña en toda la vida. Puede aparecer en cualquier momento. Por ende, el tinnitus no es una enfermedad, el tinnitus no es un síntoma, el tinnitus como tal es un ruido, así como nuestro corazón suena, como nuestros intestinos suenan, los pulmones suenan, los huesos traquean, los músculos suenan, pues el nervio también suena. Y esto es lo que percibimos debido a cambios a nivel anatómico en mi oído, cambios musculares e incluso cambios emocionales. Por eso podemos percibir el tinnitus. ¿Existen medicamentos que, digamos, curen el tinnitus? Bueno, no. Realmente en los estudios que se han hecho a lo largo de los años no hay ningún medicamento porque los medicamentos buscan tratar enfermedades, dolencias y como el tinnitus no es una enfermedad y es un sonido del cuerpo, es como si tú en algún momento me dijeras, mira, mi corazón tiene un sonido. Cada vez que me emociono o hago ejercicio, empieza más fuerte. ¿Qué medicamento me puedo tomar para quitar ese sonido? ¿Cómo quito yo el latido del corazón? Entonces, el tinnitus, al ser un sonido fisiológico, no lo podemos quitar de nuestra vida. Ha estado siempre, no lo percibimos, por ende los medicamentos que te ofrecen en Amazon, que te ofrecen en línea, en Facebook, son realmente medicamentos para estafarte, que te dicen que te van a curar, que es una cura milagrosa. Hay muchos nombres y muchos pacientes me los han llevado y me han mostrado, pero esto realmente si te pones a ver la tabla de contenido son vitaminas o en caso de gotas, porque también existen gotas, a veces es simplemente sustancias muy aceitosas, lo que terminan ayudando o colaborando es con la remoción de cerumen en el conducto, más no quitando el tinnitus. Entonces no existen medicamentos para el tinnitus. Y el, Mm. cuando se dice que el tinnitus da vértigo o da pérdida auditiva, ¿eso es cierto? No, la pérdida auditiva o el vértigo hacen que yo perciba mi tinnitus, ya que dentro del oído interno, nuestro sistema tanto del equilibrio como de la audición, que son equilibrio canales semicirculares, audición cóclea, ellos están en la misma casa, pero en diferentes habitaciones. Entonces, la casa que comparten está llena de unos líquidos que se pueden alterar. Entonces, la química de estos líquidos que tenemos generan que yo tenga una sensación de taponamiento en mi oído y al tener yo mi oído tapado, voy a percibir o a ser mucho más consciente de mi tinnitus. De hecho, hay muchas personas que cuando sienten el tinnitus dicen, eso es vértigo, y la persona nunca siente mareos ni nada. Entonces, realmente no hay una asociación directa con que el tinnitus nos dé vértigo o el tinnitus nos dé pérdida auditiva. Digamos que yo a los pacientes les explico lo siguiente referente a la pérdida auditiva, que es otro tema.
El tinnitus tiene un nivel sonoro toda la vida y nuestros umbrales auditivos están percibiendo todo el entorno a unos niveles que son mucho más fuertes que la misma señal del tinnitus. Resulta que con el paso de los años o enfermedades o medicamentos tóxicos, la audición puede ir deteriorándose y bajando. A medida que mi audición baja, yo empiezo a ser mucho más consciente del sonido de mi tinnitus. Entonces, por eso cuando hay una alteración transitoria o para toda la vida en mi oído, sea alteraciones del equilibrio o alteraciones de mi audición, hacen que yo sea capaz de percibir ese ruido interno, pero si estas alteraciones se manejan, uno es capaz de no volver a percibir el tinnitus. Melissa, ¿qué tipos de tinnitus existen? Bueno, existen los tinnitus objetivos, subjetivos y los tinnitus musculares. Los tinnitus objetivos son realmente muy pocos. Los tinnitus objetivos es cuando hay patologías de base a nivel de cerebro, a nivel de base de cráneo, donde hay, vamos a poner un ejemplo, tumores masas que están generando que yo, siendo una persona externa, pueda percibir el tinnitus si me acerco a la persona que lo está percibiendo con movimientos de mandíbula o de los músculos de cara, yo soy capaz de percibir el tinnitus. Esos son muy pocos, realmente en los años que llevo trabajando solo he visto dos casos. Los tinnitus subjetivos son los que todos percibimos, la mayoría de la población, que es el tinnitus que solo uno percibe, nadie a mi alrededor lo puede percibir Efectivamente. y es el tinnitus pues neural, el sonido de mis nervios. Y el tinnitus muscular tampoco todo el mundo lo tiene, ya que este va asociado a patologías de la ATM, personas que tienen bruxismo, apretamiento, rechinamiento de sus dientes. Cada vez que hay tensión a nivel muscular, la persona puede sentir un tinnitus diferente al neural, ya que la tonalidad es diferente. El tinnitus de los nervios es un pitido agudo y el tinnitus muscular es más como un ruido como de soplido, un ruido grave, un ruido diferente. Hay personas que pueden sentir ambos porque tienen tanto el tinnitus como la percepción, pues el tinnitus neural, la percepción del tinnitus neural como el bruxismo. Y personas que no, porque no están bruxando, entonces perciben solo el ruido miogénico, el ruido neural de sus nervios. ¿Y qué tiene que suceder para que dejes de escuchar ese sonido tan, ese sonido, el pitido, como tú dices? ¿Qué tiene que ocurrir en ese momento para que ya no le escuches? ¿Algo en especial? Bueno, nosotros hacemos un tratamiento que se llama terapia de reentrenamiento para el tinnitus. Este tratamiento realmente existe desde los años 80 y los estudios del tinnitus surgen más o menos desde los años 50, que es cuando empezó a hablarse de esto. El tratamiento del reentrenamiento para el tinnitus fue un trabajo del doctor Pavel Yastrebov, quien busca de forma objetiva contar con varios especialistas, neurólogos, otorrinos, audiólogos, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, fisiatras, para el manejo integral del tinnitus. ¿Qué se busca con el tratamiento? Lo que les dije al principio, como es un sonido del cuerpo, no lo podemos quitar, hace Claro. parte de la biología. Lo que busca la terapia del reentrenamiento es reentrenar al cerebro para que vuelva a ignorar la señal del tinnitus como hemos hecho Ajá. toda la vida. Les voy a poner un ejemplo. La primera vez que la mayoría de personas perciben su tinnitus es cuando estamos expuestos a una situación de mucho ruido, estar en una fiesta, en una discoteca, en un concierto. Salimos de ese lugar, sentimos los oídos tapados y un pitido súper fuerte. Esa es la primera vez que uno está como percibiendo el tinnitus, pero uno lo ignora. Cuando ya se hace mucho más perceptible, entonces uno empieza a buscar las fuentes que están produciendo el sonido. Entonces buscamos si es el ruido de la nevera, del módem del internet, si es el vecino. Y al darnos cuenta que no es ningún sonido externo, sino que somos nosotros, empieza nuestro sistema nervioso a generar un montón de asociaciones negativas a este sonido.
ahí es donde empieza el verdadero problema. No el tinnitus, sino cómo yo reacciono al tinnitus. Ah, Entonces, la terapia busca que la persona entienda que es el tinnitus, lo racionalice como un sonido del cuerpo y de esa manera entrenar a ese sistema nervioso a que deje de monitorearlo de manera constante y se olvide de él, como la nevera que tenemos en nuestra casa. La nevera suena todo el día, todos los días, y nosotros no le prestamos atención. Es un condicionamiento que hace nuestro cerebro de manera automática. A veces se le olvida trabajar, así que nosotros entramos allí para recordarle cómo debe hacerlo y olvidar ese sonido molesto. y entonces, digamos que el entrenamiento para que ese sonido desaparezca puede ser, porque claro, unas veces tarda más, otras veces tarda menos, ¿no? Eh, Bueno, mira, como protocolo, el tratamiento tiene 12 sesiones. 12 sesiones que son mensuales, son una vez al mes. ¿Por qué? Realmente el trabajo lo hace al 90% el paciente. Nosotros utilizamos algo llamado generadores de sonido. Entonces hay unos generadores sonoros que son personales para que el paciente los utilice todo el tiempo y otros que se llaman generadores sonoros ambientales, que es para utilizar en la noche para dormir y crear un ambiente sonoro. La idea es que el paciente utilice sus generadores sonoros que están programados para la audición de cada uno. Utilizamos algo llamado ruido blanco y que es muy similar como el ruido del mar o del agua. Y este ruido blanco buscamos que se mezcle a la misma intensidad del tinnitus, es decir, no buscamos enmascarar el tinnitus. La técnica de enmascaramiento fue la primera que se implementó en los años 70, pero como era algo para toda la vida y era escuchar un ruido mucho más fuerte y estridente que el tinnitus, pues hubo gente que dijo, no, debemos buscar algo que la solución no sea esta. Y allí fue donde crearon pues la terapia sonora, que es mezclar el ruido de el tinnitus con el ruido blanco a una misma intensidad como para que se mezclen y entre ellos se anulen. De esa manera, en el día el paciente no percibe ni el tinnitus ni la señal del ruido blanco y en la noche buscamos lo mismo para que la persona pueda conciliar el sueño. Mensualmente asisten a las terapias de consejería dirigida en donde se educa al paciente, se revisan los dispositivos a ver si debemos realizar alguna modificación y en un plazo de mínimo de 6 meses o máximo de 12 meses estamos logrando la habituación y ya el paciente, las reacciones que tiene al tinnitus ya prácticamente desaparecen, no son lo mismo que eran cuando llegó por primera vez a consulta. ¿Qué exámenes debo realizar para determinar si tengo tinnitus? Bueno, es importante saber el estado auditivo de todas las personas antes de determinar si aplicamos o no para el tratamiento. Debemos realizar la audiometría, que con esto evaluamos cómo están nuestros umbrales auditivos, cómo escuchamos. Debemos realizar la logoaudiometría, que muestra los umbrales de discriminación del lenguaje, cómo entendemos las palabras. Debemos realizar la imitancia acústica, que me muestra el funcionamiento y el estado del oído medio. Esta nos muestra cómo se está moviendo tímpano, huesecillos y músculos de oído medio. Debemos realizar algo llamado acufenometría, que es la medición del tinnitus, en qué frecuencia está ese tinnitus y a qué intensidad. Debemos realizar umbrales de disconfort para determinar si la persona está generando molestias a los ruidos fuertes. Buscamos el umbral del ruido blanco para poder programar los generadores y realizamos las autoemisiones acústicas, que es un examen que busca evaluar la funcionalidad de las células ciliadas externas de mi cóclea. Esos son los exámenes que debemos realizar. ¿Y cómo sé si yo soy candidato a la terapia? Ok. Dentro de la evaluación del tinnitus tenemos una serie de cuestionarios y una anamnesis que le debemos realizar al paciente para determinar qué tipo de tratamiento vamos a realizar, ya que existen varios. Nosotros en este momento estamos realizando la TRT, que es la terapia de reentrenamiento para el tinnitus, y la TSC, que es la terapia de sonido condicionado. Tienen, digamos, filosofías y objetivos diferentes. Entonces, con las encuestas, con los exámenes,
determinamos si el paciente es candidato a la terapia y qué tipo de terapia, porque digamos que hay varias categorías. Hay 5 categorías y dependiendo de dónde esté ubicado el paciente, entonces se le dice sí, tú eres candidato, vamos a utilizar sea los generadores sonoros o ambientales, o decimos no, lo tuyo es para que primero lo vea un otólogo y determine qué es el proceso a seguir contigo antes de comenzar un tratamiento de tinnitus. Por cierto, ¿qué es un otólogo? Melissa. Bueno, un otólogo es un subespecialista de la otorrinolaringología. El otólogo solo maneja oído. Otorrino maneja nariz, Eso. garganta y oídos. Y de Ajá. aquí hay subespecializaciones: otología, rinología y laringología. Sí, sí, sí. No, que me había surgido la duda. Sí, nosotros Porque es una palabra que no se suele utilizar mucho. sí, realmente acá en Colombia hay muy pocos otólogos y en mi ciudad, que es Medellín, hay 5 otólogos nada más. Entonces las agendas de ellos son muy ¿Eh? congestionadas. Es más, está a la orden del día, es más fácil escuchar la palabra otorrinolaringólogo que concretamente otólogo, pero lo que tú dices es que, claro, hay diferentes especialidades dentro Entonces, de la otorrinolaringología. Entonces, claro, sí, es una subespecialidad de la otorrinolaringología. sí, sí, sí. Eh, ¿Qué es la terapia de reentrenamiento para el tinnitus? Bueno, entonces, como les comentaba ahorita, es como ese reentrenamiento que le vamos a hacer al cerebro para habituar la señal del tinnitus. Es una terapia en la que vamos de la mano no solo audiólogos, sino también fonoaudiólogos, psicólogos, a veces psiquiatras, porque tomamos al paciente como un ente integral, ¿sí? No es solo mi oído. Hay muchas cosas que a nivel externo que generan que yo perciba el tinnitus sin tener ni siquiera una patología de base en mi oído o alguna alteración en mi oído. Entonces, el reentrenamiento busca, digamos que quitar dudas, quitar mitos que hay referentes al tinnitus, al enseñarle al paciente como esas estrategias para desfocalizar la atención al tinnitus y buscar que en el menor tiempo posible o en los meses que tengamos que tomarnos, porque hay pacientes que a veces se les dificulta racionalizar la parte del tinnitus y caen en lo que les contaba ahorita de en internet salieron unas gotas, en internet salieron unos medicamentos. Es como mostrarle al paciente qué cosas están generando que yo perciba mi tinnitus de manera física y de manera emocional, porque también la parte emocional influye en que nosotros percibamos el tinnitus, que el paciente aprenda, así como cuando nosotros aprendemos que si mis intestinos suenan de una forma es porque tengo hambre, si suenan de En fin, otra es porque es algo me cierto. cayó mal. Entonces, aprender qué pasa cuando yo percibo el tinnitus más fuerte, ¿será porque estoy estresado? ¿Será porque no estoy congestionado? ¿Tengo gripe? No, es que acabo de venir de un viaje, hubo un cambio de presiones y eso generó que yo percibiera más el tinnitus. Todo eso lo va a aprender el paciente para que cuando vuelva a percibir su tinnitus ya no se asuste como se asusta al percibirlo por primera vez y ya sepa manejarlo y desfocalizar la atención y verlo como algo más de nuestro cuerpo. Eso es lo que Claro, es busca el que tratamiento. lo que pasa es que como es tan desagradable ese zumbido, como Ujú. muchas veces le decimos, ¿no? Pues es lo que genera el que nosotros estemos en esa situación, ¿no? El hecho ese de que es desagradable y es lo que, digamos, condiciona nuestro comportamiento en muchos de los casos, Sí, eso es. efectivamente. Y nos estabas comentando que era un generador sonoro, ¿no? Sí, bueno, los generadores sonoros se parecen mucho a los audífonos para la pérdida auditiva, parecen a estos amplificadores y es un dispositivo médico. Va en el oído de donde yo esté percibiendo el tinnitus. Comprendemos que tenemos 2 nervios auditivos y ambos Claro. nervios suenan, pero muchas veces la persona solo siente el sonido de uno.
Entonces, dependiendo de la percepción del paciente, se le pone en uno o en los dos oídos y este generador es para usar durante todo el día en sus actividades. Lo que busca el generador es de manera pasiva hacer esa anulación de la percepción de la señal del tinnitus mediante el ruido blanco y en el momento que llegamos a casa, para que el cerebro no sienta como un vacío, antes de quitarnos el generador, encendemos el generador ambiental, que muchas veces puede ser una especie de parlante pequeñito que genera este sonido, o hay unas aplicaciones en el celular que también tienen esta parte del tinnitus, que son aplicaciones creadas por especialistas en el área, ¿sí? No los ruidos de YouTube, no los ruidos de Spotify, no. Son aplicaciones para esto como tal. Y antes de quitarnos el generador personalizado, encendemos el generador sonoro para generar un ambiente sonoro. La idea es que cuando vayamos a conciliar el sueño, porque el tinnitus muchas veces afecta la parte del sueño en las personas, esto se pone al lado de la mesita de noche o se pone en la cama donde el paciente lo sienta más cómodo, se le pone un temporizador y esto se va a apagar cuando ya tú estés dormido. Es para que te ayude a conciliar el sueño y cuando tú te quites el generador, pues ese cerebro no diga como, uy, me quitaron mi apoyo y de inmediato buscar otra vez la señal del tinnitus, porque esto es una acción del sistema nervioso que es una cosa loca que sucede en segundos, porque no es solo trabajo del sistema límbico, que es el que te está haciendo reaccionar y condicionar el sonido de forma negativa, sino de nuestro sistema nervioso simpático como tal, que es el que está generando la alerta de que el tinnitus es una amenaza. Entonces, cada vez que yo lo percibo, ahí empieza el malestar, la molestia, y el generador busca apaciguar esas reacciones a nivel del sistema nervioso. Entonces, ese es el generador, el que nos genera el ruidito blanco, que es con el que vamos a hacer el tratamiento. Isa, una duda Ujú. que tengo yo. ¿El tinnitus siempre viene por un oído o puede llegar a venir por los dos? Puede llegar por los dos, porque tenemos dos nervios, el del lado derecho, el del lado izquierdo, ambos suenan, pero la percepción puede ser a veces por uno o a veces por los dos. Te voy a poner un ejemplo. Si yo en mi oído derecho tengo un tapón de cerumen, pero en mi oído izquierdo no, en el oído que tengo tapado con cerumen, yo puedo sentir el tinnitus. Y en el oído que está destapado, no. Si se me llegase a tapar de cerumen el otro oído, ahí podría empezar a percibirlos ambos. Eso desde el tinnitus, que es el ruido pues, de nuestro nervio. Si hablamos de un tinnitus muscular, como es la parte del bruxismo, muchas veces nosotros tenemos mucha más inflamación de un lado que del otro. Usualmente los tinnitus musculares son unilaterales, solo se sienten en un lado, y el tinnitus neural, que es el de nuestros nervios, es más bilateral. Pero hay personas que tienen percepción del tinnitus neural también solo en un oído. Eh, ¿Qué es la intolerancia al sonido? Bueno, hay una cosa que poco se habla del tinnitus y es que las personas se vuelven mucho más intolerantes a los sonidos pensando que los ruidos de entorno me están causando el tinnitus. Entonces empezamos a usar de la sobreprotección auditiva. Empiezo a ponerme protectores auditivos para estar en la casa, para salir, y ya de un momento a otro cualquier ruido empieza a molestarme. Entonces la intolerancia al sonido se divide en tres partes. Está lo que llamamos la misofonía, que la misofonía es la aversión a ciertos sonidos de tipo emocional. Sí, ejemplo, una persona masticando al lado mío, no me agrada el sonido de alguien masticando, eso es una misofonía. Está la hiperacusia, que es una reacción física de mi sistema nervioso y de mi sistema auditivo en el cual cualquier sonido va a generar una sobrereacción a nivel neural de los sonidos. Entonces es la persona que escucha que pasa un carro y se tapa los oídos, empieza a sudar o le da ganas de vomitar o a veces es tan fuerte que se desmayan y pierden el conocimiento. Y está la fonofobia, que ya va relacionada más a las fobias y es que ya cualquier sonido me da miedo. Esto va ligado más a lo emocional y esto se debe trabajar en conjunto con psiquiatría
y es una persona que ya, digamos que renuncia a su estilo de vida porque hay fobias relacionadas a toda la parte sonora. Es que sí es cierto que cuando un sonido es muy fuerte, como por ejemplo los cohetes, es decir, cosas así, es verdad, uno tiende a taparse los sonidos, a taparse Sí. los oídos. Eh, Exacto. sí, Pero sí, digamos que hay personas que sienten ese sonido 3, 4, 5 veces más. Por ejemplo, eso con los cohetes, con la pirotecnia, armas de fuego, o por ejemplo maquinarias en la parte industrial. Hay sonidos que pasan unos decibeles que ya generan dolor a nivel de nuestros oídos. Y si no nos protegemos, tenemos riesgo de perder la audición, que hay un daño inducido por ruido. Y digamos que esto es como una reacción automática, pero hay personas que incluso esos sonidos o sonidos del común, vamos a poner el ladrido de un perro, pueden generar unos niveles de incomodidad muy altos que para ti puede ser algo normal, pero para esa persona es una cosa intolerable, se retira del lugar, empieza a sudar, se pone mal. Entonces, esa es la parte de la intolerancia a los sonidos. Eso también lo manejamos dentro del protocolo de terapia de reentrenamiento para el tinnitus. claro. ¿Qué debo de esperar? ¿Qué debo esperar del tratamiento del tinnitus? Bueno, debo esperar eliminar esas reacciones a nivel emocional sobre el tinnitus, no que el tinnitus desaparezca, Ya, porque ya hablamos que es un sonido de nuestro cuerpo. Buscamos es que se vuelva algo tan normal en mí que yo ya no lo recuerde y que si yo lo llego a recordar, yo sepa por qué lo estoy percibiendo. Lo que buscamos es que la persona se olvide que ese sonido existe y haga su vida como lo venía haciendo normal. Digamos que va a sentir que se le quitó, pero sin olvidar que Él está allí acompañándonos desde toda la vida. Y si en algún momento le da una gripe y percibe nuevamente su tinnitus, ya no le moleste como antes, sepa que eso puede ocurrir, que en una situación que genera cambios a nivel de mi oído se exacerba el tinnitus y pueda seguir su vida tranquilo. claro, Eso es lo que buscamos. importante es que sepa gestionarlo. Sí, exacto. ¿Y quién es el profesional idóneo para realizar el tratamiento? El profesional idóneo es un audiólogo que tenga las bases suficientes para su manejo. No es algo, digamos, para tomar a la ligera, porque he visto publicidades, he visto que hay programas de tratamientos para el tinnitus que realmente no buscan como esa resolución de problemática integral. Entonces, el audiólogo debe estar formado, ojalá con el creador del tratamiento como tal, porque a lo largo de los años han salido muchos tratamientos, han salido muchas investigaciones, pero digamos que el protocolo universal o el que está más consolidado desde hace varios años es el del TRT, que es el tratamiento de reentrenamiento para el tinnitus. Y bueno, para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarte cuáles son los próximos objetivos que te has marcado a corto plazo, corto o largo plazo. Bueno, a largo plazo, digamos que me gustaría seguir estudiando, me gustaría hacer un doctorado. No tanto por, digamos, beneficios a nivel profesional, porque realmente acá en Colombia, por más que tú estudies, no, a veces no lo tienen en cuenta. Entonces, el doctorado sería más como un regalo de mí para mí, Sí, sí. porque me encanta estudiar, me encanta todas las carreras que tengan que ver con la salud, es un estudio de por vida. Entonces me gusta siempre leer, estar informada de cosas nuevas, ver, hacer comparativos, qué están haciendo en este país, cómo lo están manejando allí, qué está haciendo esta persona. Y digamos que el doctorado viene a ser un refuerzo integral de toda la profesión, y pues ver si hay algo diferente que de pronto se nos haya escapado de las manos en la especialización, o, o simplemente aprender cositas nuevas que quizás surjan en el camino. Ese sería como a largo plazo. A corto plazo, seguir atendiendo a mis pacientes de tinnitus, mejorar su calidad de vida
No solo la parte del tinnitus, también la parte de amplificación. A mí me encanta toda la parte de rehabilitación auditiva y es devolverle al paciente su audición. Entonces, todo el manejo de audífonos, todo el manejo de tinnitus, eso es lo que a mí me mueve, me apasiona y esas son mis metas a corto plazo. Estar aquí al servicio de la comunidad, al servicio de no solo el paciente, sino también de mis colegas, por ejemplo, cuando tenemos dudas, cuando nos sentamos a estudiar, a resolver casos. Entonces, digamos que esas son mis metas a corto y largo plazo. Pues, Melissa, quiero darte las gracias por haber dedicado un ratito de tu agenda a este programa, al Club de los Poetas Muertos, y decirte que ha sido un verdadero placer escuchar tanta información de calidad sobre un tema, como comentábamos al principio, muy desconocido y que no, y del que no se habla mucho. Es con todo el gusto, a la orden siempre. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y poder compartir un poquito de lo que hago con todo el mundo.